Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Queridos telespectadores, bienvenidos de nuevo en el programa Cita con el Sheikh. Hoy vamos a tratar, queridos telespectadores, un tema relacionado con la comunidad musulmana. Vamos a tratar exactamente la organización, o vamos a hablar sobre la organización de la comunidad musulmana y su estructuración. Para ello tenemos con nosotros Sheikh Mansour. Les recuerdo que, queridos telespectadores, que estamos emitiendo en directo hoy y son exactamente las 4:02. Damos la bienvenida a Sheikh Mansour. Sheikh Mansour, bienvenido. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bienvenido al programa. Sheikh Mansour, como acabo de decir, vamos a hablar de la organización de la comunidad musulmana y su estructuración. ¿Qué nos enseña el Islam a este respecto? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bien, en lo que se refiere a la organización de la comunidad musulmana, es importante que antes de hablar de un punto que en sí mismo es trascendental y es muy importante en sí mismo, hablar de otro punto que lo es igual, y es un principio que nos transmite el Islam, y es el hecho de lo que se conoce como el principio del orden, ¿no? De que todo esté lo más armonioso posible. Porque en este sentido, si lo analizamos desde un punto, desde la reflexión o meditando en lo que es el universo y cómo está creado, que es una obra de Allah, es una obra de Dios, si meditamos en él, y además tampoco hace falta hacer una gran reflexión o meditar mucho, vemos que el universo como creación de Allah, en él observamos este principio del orden, ¿no? y de que todo está estructurado de una forma armoniosa, y a pesar de que hay millones de estructuras y de formas de vida y de creaciones que están todas y que interaccionan todas entre sí, aun a ser muy diferentes unas de otras, todo está en una armonía y todo está en un orden. Entonces, este es un punto que tiene que ver con la aqida, con el dogma islámico, que nos enseña de que el orden y la armonía es algo que a Dios le gusta. Y ello, si lo traspasamos a lo que es a la vida cotidiana del ser humano, por la experiencia propia del ser humano y de la historia de la humanidad, encontramos cómo el principio del orden y el principio del ordenamiento, de la estructuración de una sociedad es también muy importante para el propio bienestar del ser humano, porque el ser humano necesita, que son las necesidades básicas, como tener una casa y tener una familia y tener con lo que uno el sustento. Y luego existen diferentes intereses que tiene cualquier persona en este mundo, y que, como a veces, por desgracia, cuando no hay buen diálogo o buen interés, pues suelen surgir conflictos y roces entre la gente. Siempre lo que busca, una de las cosas que siempre busca cualquier ley que existe en este mundo, es el ordenamiento de las cosas y el orden de la sociedad, para que no existan esos conflictos. Entonces, si vamos a la propia Sharia, a la propia legislación islámica, nos muestra que, y eso a cualquier capítulo que vayamos, por ejemplo, del derecho islámico, encontramos que en muchos campos, en muchos ámbitos, lo que se nos enseña es que a través de la práctica de muchas cosas nosotros vayamos conociendo y practicando el principio del orden, ¿no? Y de que las cosas estén en una armonía y en un buen funcionamiento. Incluso si queremos profundizar un poco más, aunque ya es otra disciplina un poco más complicada, que es Maqasid al-Sharia, lo que se conoce como la teleología, la ciencia de los fines de la legislación islámica, también nos enseña que es un principio primordial el tema del orden, de que las cosas tienen que organizadas, porque si no están ordenadas o organizadas, pues es difícil que las cosas vayan adelante. Y en este sentido podemos tener, hay muchos ejemplos y todos los conocemos. A lo mejor a veces no nos hemos parado a meditar un poco, o a pensar, y hay ejemplos muy, muy sencillos que todo el mundo, cuando los citemos ahora, se va a recordar y va a decir que es cierto y que es así. Podemos poner el ejemplo sencillo, pero que también es muy importante, que nos enseñan que el Islam nos enseña que cuando un grupo de personas acomete un viaje o se va de viaje,
debe de nombrar a uno de ellos como un emir o alguien que es el responsable de ese grupo. Y eso es una orden, es una directriz del profeta Mohammed, la pasa con él, que nos ordenó un hadith de que cuando un grupo de personas vayan en un viaje, que nombren a uno de ellos como el responsable, ¿no? El dirigente. ¿Por qué? Pues, entre otras cosas, en un viaje, a veces uno piensa que en un viaje no va a ocurrir nada, ¿no? De los viajes más sencillos que uno puede hacer, que se va a ir por el campo a dar una vuelta y puede que ocurra alguna cosa. Claro. Entonces, pueden que ocurran cosas de todo tipo en ese viaje, de que se pierda un dinero, que alguien se ponga enfermo, cualquier cosa que pueda venir en ese viaje, alguien tiene que tomar una decisión. Porque el problema es, uno de los problemas que tiene el ser humano cuando vive en sociedad es que hay mucha gente que le gusta mandar y todos tenemos nuestras opiniones, ¿no? Y nuestras ideas, pero de entrada hay mucha gente que por su naturaleza pues le gusta mandar y le gusta llevar las riendas de los asuntos, por así decir, que no está mal de que alguien tenga esa naturaleza y esa personalidad fuerte, por ejemplo, de dirigir las cosas, incluso a la gente cuando está dirigido por una persona de bien, le gusta que tenga una persona que toma decisiones y además ve que son buenas. Pero ¿qué pasa? Que a veces hay gente que se las da como, vamos a decirlo así, de listo y quiere un poco predominar por encima de los demás y sin que nadie le diga nada se hace el responsable del grupo. Sí. Y es algo que desgraciadamente suele pasar mucho, pero por eso el Islam, incluso en esto que es tan sencillo como un viaje, nos insta a que dentro de ese grupo pues se llegue a un consenso de elegir a alguien que se haga responsable y no salga uno y diga... Pues yo Sí, ¿hay algún criterio en concreto que tiene que tener el que supuestamente se va a hacer responsable del grupo? Sí, bueno, esto lo podemos comentar más adelante, sí, pero lo importante es esto de que, porque además sienta mal que a lo mejor hay un grupo de personas de bien que uno salga y se las quiera dar de saberlo todo y que quieren mandar, y eso ya de entrada a la gente no le gusta. Le gusta que la persona que dirige los asuntos pues sea alguien que haya sido elegido y que sea consensuada y que ya cuando pase algo saben que esa persona va a ser la que tiene que tiene que tomar las decisiones. Y luego tenemos un ejemplo que todos conocemos, que es el del propio Salah, el de la oración en el Islam. También, cuando uno va a los libros del derecho islámico, también lo que se insta a aquella persona que va a hacer de imam, ya hablando de una oración, o si llamamos, por ejemplo, ya de una mezquita, un lugar ya de culto donde se hace la ibada, lo importante es siempre lo que citan los libros del Islam, es que alguien que va a ser el imam de una comunidad es una persona que tiene que caracterizarse por ser una persona de bien, una persona conocida por sus buenos modales, por su buena forma de hablar, su buen comportamiento, que es una persona íntegra moralmente, y de ahí una cosa curiosa citar, que es que muchos de nuestros sabios con el paso del tiempo han sido conocidos el imam fulano de tal, o el imam, por ejemplo, an-Nawawi, o el imam fulano de tal. Y es que en principio el imam es el que dirige la oración, pero como normalmente el imam que lleva una oración tiene que ser alguien en el que se dé las mejores cualidades, esa palabra ya pasó con el paso del tiempo en el Islam a otorgársela a la gente que eran sabios, eran guías espirituales, era gente a seguir en su ejemplo. Incluso una cosa muy importante que esto se debería aplicar en la propia sociedad. Y ahora voy a decir un ejemplo, le voy a poner un símil porque es muy importante y muy bonito. Es en el Salah, alguien que haya sido conocido, aunque luego se haya arrepentido y haya enmendado su error, pero si es conocido porque ha hecho cosas malas, ha robado, por ejemplo, o ha transgredido la intimidad de otras personas, o digamos una persona que no tiene buena reputación, por el derecho islámico esa persona tiene prohibido ser imam. No tiene que dirigir a la gente. ¿Por qué? Porque la gente ya esa persona no la tiene a gusto. Esa persona, como no tiene una buena fama delante de la gente, no va a ser el que dirija la oración de todas las personas. Entonces yo recuerdo uno de mis maestros, se llama Sheikh Hassan Zaki, marroquí, decía que el ejemplo de una estructura de gobierno en el Islam la tenemos en el Salah, donde todos
consensan quién tiene que ser el dirigente, y cuando lo eligen todos le siguen en el Salah. Pero si se equivoca en el Salah, quienes están en la fila le corrigen, le dicen unas palabras para que sepa que se ha equivocado. Entonces ocurre lo mismo en la sociedad. Si ese gobernante, bueno, aquí ya respondiéndote un poco a la pregunta que me has hecho, Barakalov, que es quién tiene que ser eso, tiene que ser un consenso de la gente, de que elige a ese imam, a ese dirigente, y que al igual que en el Salah, cuando se equivoca se le corrige, pues también si está gobernando y si está dirigiendo una comunidad, cuando se equivoca en algo, la comunidad tiene más la obligación de decirle que se está equivocando. Entonces es un símil que es muy bonito porque nos enseña muchas cosas. Muy bien, pero Sheikh Mansour, ¿cuáles son las formas o los modos con los que la comunidad musulmana se debe organizar? O, dicho de otro modo, ¿existe una manera concreta de organizarse o, o es la propia comunidad la que tiene en su mano cómo hacerlo? Bien, en este tema la verdad es que hay musulmanes que por desconocimiento piensan y además bastantes musulmanes piensan por desconocimiento o porque han entendido cosas más del Islam, que solo existe una manera única de estructurar una comunidad musulmana. Y esto es un error, no es así. ¿Por qué? Porque nos enseña la propia Sharia, la propia legislación islámica, nos enseña que hay unos pilares fundamentales en toda estructura de organización o de gobierno, y que luego las formas en que eso se lleva a cabo son muchas y se puede hacer. Incluso tenemos los primeros ejemplos en los primeros califas del Islam. Si miramos en los primeros califas, cada uno de ellos se eligió de una manera diferente, no fue igual. Y entonces ello nos enseña de que no hay una manera única de elegir a un dirigente, ¿no? un gobernante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay gente que piensa que incluso la Sharia es eso, que lo que enseña es que solo hay una estructura y que es muy fija y que no se puede salir de ahí porque si se sale no es correcto, y eso no es verdad. Lo que sí podemos decir es que hay unos puntos fundamentales que se tienen que tener en cuenta, o pilares de lo que es la estructura del gobierno de una comunidad musulmana. Entonces, el primer pilar fundamental es una cabeza dirigente. Alguien, al igual que el hadith que nos dice que en el viaje hay que elegir un emir, alguien que sea el responsable, pues cuanto más grande es, ya no una asociación o una comunidad o una federación o incluso un país, tiene que haber un jefe de Estado, un presidente. Y además este presidente tiene que ser, que este es otro punto importante, tiene que ser elegido por la propia comunidad. Al igual que la comunidad, yo aquí siempre intento hacer que la gente se acuerde de este símil con el Salah, al igual que está muy mal hecho porque a veces pasa de que hacen el iqama y no está el imam que suele estar, y hay uno que se adelanta y se pone el imam sin consultar a nadie y se pone delante de todos y dirige la oración sin preguntar. Entonces eso también sienta mal porque da casi como entender de que el que mejor puede hacer el Salah soy yo y yo tengo buenas cualidades, ¿no? Entonces eso también está mal. Siempre tiene que ser, el gobernante tiene que estar elegido por la comunidad. Tampoco se puede imponer él, imponerse y decir yo soy el que va a gobernar y va a llevar esto. Otro punto fundamental es que siempre la referencia en lo que es el gobierno ya sea de una asociación, de una comunidad, es que la referencia sea el Islam. Que luego a lo mejor en lo que es, esto es muy importante de explicar, no estamos hablando ya de lo que son los principios fundamentales del gobierno islámico y de los valores y de los principios del Islam. Si a lo mejor, como no existe ninguna estructura que se tenga que aplicar del Islam, los musulmanes en comunidad pueden elegir a lo mejor una estructura política que hayan visto practicada en otro lugar y ponen esa estructura en su país, pero siempre con los valores y los principios del Islam. Entonces podemos encontrar una república democrática islámica, o se le puede llamar de las mil maneras que uno quiera, porque si vamos a la historia vemos que gobiernos islámicos ha habido de muchas maneras y de muchas formas.
Entonces, mientras siempre sea la referencia al Islam, que es lo importante, no importa que la estructura de los gobiernos sean repúblicas o se le puede llamar De mil nombres. de mil nombres y de mil maneras. Y luego uno de los también también es un pilar que se llama el Shura o el Consejo. Es decir, tiene que haber Un consejo. un consejo también, como he conocido, por ejemplo, como un consejo de ministros, un consejo de gente que es la que ayuda a esa cabeza a tomar decisiones. Aunque siempre en el Islam la decisión la tiene el jefe del Estado, tiene ese grupo de personas que le ayudan a tomar decisiones porque claro está, uno no sabe de todo, ni tampoco necesita la ayuda de gente experta. Entonces, siempre existe ese consejo, ese shura, que es el que va a ayudar a esa persona a llevar a las cosas hacia adelante y a buen puerto. Entonces, como he dicho antes, incluso en estos pilares que son fundamentales también existe divergencia, como he dicho antes. Es decir, sabemos que tiene que haber un cabeza del gobierno, un jefe de Estado, pero la propia historia del Islam nos enseña que los primeros califas incluso se eligieron de diferente manera. También, por ejemplo, el Consejo de Gobierno puede ser un grupo de personas, pueden ser entidades, tampoco está escrito cómo de grande tiene que ser o cómo tiene que ser. Luego también, aunque la referencia es el Islam, como ya hemos explicado aquí, que hay diferencias en el fiqh, en el derecho islámico, también puede que haya diferencia también en la política a la hora de elegir una cosa u otra. Y también, por ejemplo, en la forma en la que la gente, digamos, lo que sería la organización electoral para que la gente elija a sus gobernantes. Entonces, para resumir, decir que es muy importante que se tengan una serie de pilares que son estos, lo del jefe del Estado, los consejeros, la elección que sea de la comunidad, pero fuera de eso es muy amplio como se puede, hay libertad para estructurar todo el gobierno de una comunidad musulmana. Muy bien. Antes de, de seguir con esto, recuerdo a nuestros queridos telespectadores que nuestro teléfono es el 916591354 y nos podrán llamar después de la pausa, que estará incluida dentro del segundo bloque de nuestro programa. Muy bien, Sheikh Mansour. En este sentido, todos sabemos que dentro de la comunidad musulmana existen discrepancias y diferencias. Pero, ¿cuál debe ser la actitud del musulmán ante esta situación? Bien, este también es un punto importante porque, sobre todo si ya nos dirigimos, no hablando ya de los países con tradición islámica, sino, por ejemplo, si hablamos de España, hablamos de otros países donde los musulmanes son comunidades minoritarias. Es muy importante, además, en estos casos donde los musulmanes son minoría, de que todos busquen una organización, una estructura de gobierno. ¿Por qué? Porque al final lo que Allah quiere es que haya siempre una cabeza responsable que mire por el interés de los musulmanes y de la comunidad musulmana. Eso, al igual que se elige un responsable cuando uno viaja por el interés de ese grupo, más todavía si hablamos con una comunidad que a lo mejor en un país es minoritaria, pero estamos hablando de una comunidad de 2, 3 millones o 4 millones de musulmanes, que no es tampoco algo que se pueda menospreciar, ¿no? Entonces, lo importante aquí, hay una palabra que siempre se repite mucho, que es el interés general. Y ahora que estamos mucho con lo que es en estos días de política, cuando se habla siempre del interés general, de los ciudadanos, etcétera, es muy importante saber que en la Sharia, en la legislación islámica, también existe el concepto, pero desde que llega el Islam, un concepto muy importante que es el maslaha, que es el interés general. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que lo que uno piensa que es el interés general a lo mejor no coincide con lo que la Sharia marca como lo que es el interés general. Porque son diferentes. Una cosa es el interés que uno pueda tener o el interés que él piensa que es lo correcto y otra cosa es lo que la Sharia efectivamente marca. Entonces es muy importante que haya siempre en todo consejo o en todo grupo
de personas que se dedican a gobernar o a dirigir la comunidad musulmana, es muy importante que haya una referencia de gente que conoce el Islam. ¿Por qué? Porque pueden que elijan cosas o hagan cosas que a lo mejor no se ajustan a lo que manda el Islam. A lo mejor, y pensando que a lo mejor están haciendo un bien según ellos. Pero es muy importante que exista esa referencia del Islam, no porque el Islam se tenga que imponer, sino porque si hablamos de que el Islam tiene que ser la referencia en todas las cosas, es bueno que haya alguien, una persona o un grupo de personas que saben del Islam y que, porque no estamos hablando aquí de cosas simples como, que no son simples, sino que también son profundas, sino cuando hablamos de, no es únicamente de cómo uno hace la ablución o cómo hace el salá, no, el Islam y la Sharia también tiene sus teorías políticas, sociales y otras más. Entonces es muy importante que gente que dirige la comunidad musulmana tenga siempre de referencia a gente sabia en respecto al Islam y a sus principios. Sobre todo en cosas profundas, cuanto más grande es la comunidad, cuanto más problemas tiene, es importante que las personas que son referencia en Islam tengan más conocimiento, porque no estamos hablando de si tengo que elegir una cosa de un color o tengo que poner una puerta aquí o una puerta allá. No, estamos hablando a veces de cosas muy importantes que tienen que ver. Y, por ejemplo, si esto lo traspasamos a nuestra situación, por ejemplo, hoy en día en España, hay muchos. En su día se firmó un acuerdo con el Estado que recoge una serie de derechos con los musulmanes, pero por desgracia, al no haber consenso entre los musulmanes y al tener a lo mejor ese realmente interés en que las cosas vayan bien y que se busque realmente el interés, pero el que marca la Sharia, el interés general, el maslaha, no el que diga la gente, sino el que dice la Sharia islámica. Entonces, mientras eso no se haga, va a ser difícil que haya un orden y una organización y que al fin y al cabo los musulmanes salgamos perdiendo porque haya gente que no dirija correctamente los asuntos de los musulmanes. Entonces, al igual que cuando uno hace el salah y está en la fila y el imam se equivoca, está obligado de corregirle, también los que dirigen están obligados a escuchar a quienes le critican porque, como dice el hadith, el famoso hadith, estamos todos en el mismo barco. Entonces lo hacemos todo para que ese barco vaya a buen rumbo. Entonces lo importante, si hablamos sabemos que hay diferentes opiniones, de que cada uno lo puede ver de diferentes maneras, pero lo importante, lo que nos enseña el Islam es los modales y el buen trato con los demás. Entonces nos habla, si tratamos el tema de hablar, el Islam nos enseña de que no debemos entrar a descalificar a alguien o insultar a alguien o difamar a alguien, todo eso es haram. Y es ilícito y es una falta muy grave y que el musulmán debe dejar de lado. También el hecho de faltar al respeto, no se puede ningunear, ni no se puede menospreciar y no se puede uno burlarse de los demás aun poseyendo la razón, incluso en ese sentido más, porque aparte de que está incurriendo en una cosa que es mala, hay una cosa que tienen que tener presente toda la gente que está en la cabeza y que quieren dirigir los asuntos de los musulmanes, que como dice Allah en el Corán, Allah yu'til mulka man yasha. Es decir, Allah le da el dominio a quien Él quiere, se lo quita a quien Él quiere. Entonces, si Allah ve que alguien no es sincero, que no busca la referencia en el Islam, que no busca el interés de verdad para los musulmanes, por mucho que trabaje y por mucho que se esfuerce, Allah al final lo va a quitar del medio porque ve que a lo mejor Él no es lo mejor que los musulmanes necesitan. Y los valores fundamentales también que tienen que ver con el trato, podemos citar muchos como que los dirigentes tienen que escuchar a la gente, tienen que dialogar con ellos y tienen que entrar en razón en muchas cosas, y sobre todo los dirigentes tienen que aprender, bueno, todos los musulmanes en general, tenemos que aprender a ser sinceros, primero con Allah, con Dios, y luego con el resto de los musulmanes, porque si uno va a confiar y pone su confianza en gente que va a estar los asuntos de los musulmanes en sus manos, pues tiene que haber confianza, pero también tiene que haber sinceridad por parte de quienes dirigen, porque si no hay sinceridad y no hay confianza, entonces no se puede llevar las cosas bien. Y todo esto lo recoge una ley del Corán, todo esto que hemos hablado lo recoge una ley del Corán que está en el Corán y que dice lo siguiente:
Alá, dirigiéndose a su profeta, que es el mejor ser de la creación y el más amado por él, dice lo siguiente al profeta Mohammed. Dice: por misericordia procedente de Allah, has sido dócil con ellos. Si hubieras sido áspero y duro de corazón, se habrían escapado de ti, te habrían dejado. Perdónales, pues, y pide el perdón de Allah en su favor y consúltales en sus asuntos. Pero cuando hayas tomado una elección o una decisión, encomiéndate a Allah. Allah ama a quienes se encomiendan a Él. Entonces esta ley ya resume todo lo que hemos dicho, de que una persona debe ser transigente, debe escuchar, incluso si siente que se le ha ofendido o ha hecho alguien algo contra él sin querer, pues debe perdonar y debe ser tolerante, pero sobre todo debe ser una persona que además, si nos fijamos bien, tal y como está la sociedad hoy día, ¿qué es lo que pide la gente ciudadana cuando ve que las cosas en política no van mal? De que los políticos se han alejado de los ciudadanos. Cuando ya existe una brecha entre los que dirigen y los que están dirigidos, entonces es una prueba de que la sociedad está mal y que hay problemas sociales. Entonces aquí casi hacer un llamamiento a la gente que está dirigiendo los asuntos de los musulmanes de que haya tanto de los que están, la comunidad en general como los dirigentes, que haya un acto de sinceridad, de confianza y sobre todo lo que es el taqwa, ¿no? de estar pendientes de que Allah nos está observando y que al final vamos a rendir todos cuentas por nuestras obras. Muy bien, esto en cuanto a los gobernadores también, para el Consejo, supuestamente lo que forma, a los que tiene que consultar el gobernador también tienen que tener estas cualidades, estas virtudes para poder ayudar al gobernador. Como acaba de decir, porque el gobernador no puede saber todo. Claro, efectivamente, además tiene que tener mucho ojo de quién está cerca de él, porque bueno, ha habido muchos casos a la historia de que por busca de poder y de posición, pues ha habido gente que se ha acercado al poder o al dirigente pues para esperar a que haya una confabulación o una trama y quitarlo del medio para luego ponerse él. Entonces, a veces, por eso es muy importante la confianza y de quién elige, como tú has dicho, Al-Khalafi, de quién tiene a su alrededor. Y en este sentido, aunque hemos hablado de que tiene que ser sincero, que tiene que haber confianza, el dirigente por encima de todo tiene que ser una persona inteligente. Y tiene que ser, como se dice, es una palabra que a mí me gusta, que tiene que ser avispado. Es decir, no tiene que dejarse idiotizar por nadie porque le pueden idiotizar y ir de bueno y al final hay alguien que le está esperando para quitarle del puesto y ponerse él. Entonces también tiene que estar muy atento, tiene que ser inteligente, pero siempre con esa intención primera de que está haciendo las cosas únicamente por agradar a Allah y no por agradarse a sí mismo o a los demás. Claro, y todo esto para el bien de la comunidad. Muy bien, Sheikh Mansour. Queridos telespectadores, hemos llegado al final de nuestro primer bloque. Les recuerdo que nos pueden enviar sus preguntas a nuestro correo citaconelsheikh@cordobainternacional.tv o también llamándonos a nuestro teléfono 91 659 1354. Repito, 91 659 1354. Todo esto después de la publicidad. Ahora son las 4:30. Después de la pausa nos veremos aquí. Assalamu alaikum. Queridos telespectadores, volvemos de nuevo cuando son las 4:35 minutos. Vamos a empezar el segundo bloque que, como dijimos en otros programas, que lo dedicamos a contestar a sus preguntas recibidas por correo, que es citaconelsheikh@cordobainternacional.tv o bien llamando a nuestro teléfono 91 659 1354. Sheikh Mansour, vamos a empezar con la primera pregunta que recibimos en nuestro correo. Dice: Salamu alaikum, estimado Sheikh, junto con saludarlo me comunico con usted desde Chile
para consultar algunos detalles de Sharia en relación al concepto halal y el ejercicio del periodismo. ¿Cómo define el Islam el concepto de libertad y cómo se aplica a la prensa? Libertad de prensa o libertad de expresión. Bien, pues esto la verdad que es un tema bastante profundo y Sí. que se le podría dedicar bastantes programas, ¿no? El concepto en sí de la libertad, en este caso, si estamos hablando de lo que es la libertad de expresión o más concretamente lo que es la libertad De prensa. de prensa, no hay que olvidar que muchos de los medios de comunicación, por no decir todos, y también la prensa, etcétera, son empresas y son negocios, y lo que persiguen, entre otras cosas, es tener beneficios como mínimo para seguir manteniéndose como empresas y no desaparecer. Y luego hay empresas que dirigen medios de comunicación o periódicos u otros medios que tienen una línea ideológica conocida y marcada y por lo tanto se deben a esa línea y a esa ideología. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una máxima en el periodismo que dice que no dejes que la realidad te vede una buena noticia. Es decir, es así, es decir, que la realidad cuente una cosa que no te impida tú dar una buena noticia, así vender tu periódico más o vender más una noticia y tú ganar dinero con ello, entre otras cosas. Entonces, por desgracia, muchos medios de comunicación, bien por esa línea ideológica que tienen, bien por ese interés económico que tienen, pues hay que decirlo, en muchas ocasiones se manipula la verdad y se falta la verdad. Entonces, en este caso, el musulmán como tal se debe ante todo a la verdad. Entonces uno puede informar, puede transmitir sucesos de la realidad, pero debe ser lo más escrupuloso posible en investigar, porque además es un principio también del Islam, en investigar y dar con la realidad y transmitirla tal y como es. Una cosa es a lo mejor que haya asuntos no muy conocidos y uno haga una investigación periodística y a lo mejor puede que se equivoque y luego con el tiempo pues lo intenta enmendar y diga que bueno, llegó a una conclusión por un estudio periodístico, una investigación, dio con a lo mejor con un resultado que no era auténtico, en su diario se lo publicó o lo sacó en un medio de comunicación. Lo importante es que si él se da cuenta de que eso fue mentira o él se equivocó, él tiene que enmendarlo y decirlo de que aquello no era correcto porque nos equivocamos, etcétera, etcétera. Entonces se debe uno, ante todo, tiene que estar guiado por la verdad y además con ese fin que hemos hablado antes también, que es el deberse a los demás. Es decir, no engañar a los demás, no mentir ni falsear las cosas, porque a veces es una falta muy grave, es de lo peor que puede hacer una persona, que es el hecho de mentir y contar las cosas no como son, sino por muchas veces eso, para manipular, para ganar dinero, por un interés político y por muchas cosas que a veces, por desgracia, son muy sucias. Entonces, lo que tiene que buscar el musulmán es eso, buscar la verdad y transmitir la verdad lo más fiablemente posible. Y dejarse de lado cosas que no tienen que ver, en este caso, con la realidad de las cosas. Muy bien. Sheikh Mazur, tenemos otra pregunta. Bueno, está relacionada con lo que pasó en Andalucía. Sabemos que la huelga de los basureros se terminó el día 8 del mes, pero es una pregunta que llegó y no pudimos, o sea, y ahora vamos a contestarla. Dice: Assalamu alaikum wa rahmatullah, soy un chico musulmán de Andalucía y cuando he visto lo que está pasando en Sevilla con la basura y la huelga me he preguntado, si yo estuviese en Sevilla, ¿tendría que bajar la basura a la calle o no? Es que si todos sacamos la basura, se acaba acumulando y molestando a todos los vecinos. Barakallahu fikum. Y es lo que vimos a través de los medios de comunicación. Sí, esto ya se acabó la huelga, Sí, Camila, hace unos días. Bien, en este caso, de esta pregunta decir que es interesante tener esta pregunta porque
porque toca muchas cosas de la sociedad y también, Y podría pasar en otra ciudad también. sí, por desgracia ahora como está todo de que a lo mejor no se Esperemos que no, respeten. pero Sí, como por desgracia está de que o bien no se respetan convenios o hay empresas también que están mal y por no hundirse, desaparecer, pues prefieren hacerlo más fácil que es recortar sueldos o despedir a gente. Entonces, esto es una pregunta importante porque tiene que ver con ese ejercicio de responsabilidad también de uno que se siente que forma parte de una sociedad y que mira también no por sus cosas honor, sino también por lo de los demás. En este caso, yo veo personalmente lo siguiente, es decir, todos pagamos unos impuestos al ayuntamiento que por los cuales se supone que el ayuntamiento va a hacer el mismo ayuntamiento, volvemos otra vez a las estructuras sí. del gobierno, o el propio ayuntamiento o contratando a una empresa privada, se supone que uno de los deberes de ese ayuntamiento es recoger las basuras que generan la ciudad. Y que todos además pagamos de los impuestos para que se recojan estas basuras. Entonces es normal que la gente se queje a la primera porque no es una cosa gratis, es un eso que Están se hace. pagando impuestos. Se pagan impuestos y muchos impuestos para que haya una recogida de basuras y las calles estén limpias. Dejando de lado otra cosa muy importante que es que hay mucha gente también que es muy descuidada, por no decir... Déjala. No, vamos a utilizar la palabra correcta, guarra, porque es así, porque o bien deja basura, o se bien hay parques que están llenos de botellas, de paquetes de patatas fritas se han comido, de heces de perros, por desgracia nuestras ciudades, si hay que decirlo, están muy sucias. Si en España nos comparamos con otros países, por ejemplo, de Europa, sea Francia o Alemania o otras, la verdad es que tenemos mucho que aprender a este respecto, ¿no? Del tema de la limpieza en las calles. Entonces no vale de decir, bueno, no, ya como hay barrenderos, pues ya lo barrerán y Me uno da tira igual, las yo lo cosas. tiro. No. Incluso un mero papel de un caramelo uno debe guardarlo y alhamdulillah hay papeleras. Si no hubiese papeleras, sí que tendría uno unas que decir, es que como no hay papeleras, pues... Pero siempre debe buscar uno, aunque no encuentre una papelera, se lo guarda y cuando ya llega a su casa a un sitio lo tira a la papelera, porque si al final todos pensamos de que lo va a coger otro, pues ya tiremos todas las basuras a la calle y no pasa nada. Entonces, esto es un punto importante, el tema de ser responsable, sobre todo el tema de la suciedad, porque aunque hay algunas iniciativas de que son muy buenas, diciendo, por ejemplo, tu casa no acaba en la puerta, sino que es también tu ciudad, de que todos somos responsables y que todos vamos por las calles y todos queremos que las calles estén limpias, no que estén de basura, ni de heces de perros, ni de meados, ni nada por el estilo, ¿no? Porque al final... Es la imagen de los ciudadanos, de las personas. Efectivamente, efectivamente. Es la imagen que das y sobre todo, por ejemplo, lo que ha pasado últimamente en Barajas, que tienen razón, es decir, han hecho una huelga y tal, pero bueno, ahora podemos tratar el tema de las huelgas, pero al final tenemos que ser conscientes de que también damos una imagen a los demás, entonces tenemos que cuidar en este aspecto la imagen. Entonces aquí hay un tema delicado porque es entre salvaguardar ese principio moral de que uno tiene, que es el respetar a los demás y no ensuciar la calle que es de todos, y también el derecho a que se cumplan unos pactos. Aquí hay un conflicto de intereses muy grande. Entonces, en este caso, el Islam, en este caso, mira más, aunque nos metamos un poco más casi en política, mira más el cumplimiento de los pactos, teniendo también en cuenta de que tampoco uno puede hacer lo que quiera con la calle porque tampoco es suya. Entonces, en este caso, mi opinión es de que si uno va un día y se entera que hay una huelga de basuras, es cierto que él a lo mejor está de acuerdo con los basureros porque se ven que están exigiendo unos derechos, que se cumplan unos pactos, porque a veces ha pasado no porque estén exigiendo cosas más, sino a veces porque no les han pagado las nóminas, a veces han retrasado meses y no han pagado nóminas a los basureros o a otra gente empleada del Estado. Entonces, claro, está el derecho que ellos tienen a que se cumpla esto,
pero tampoco la gente tiene la culpa de que una empresa no cumpla con su palabra. Entonces, mi opinión es de que si uno va a la calle y oye que hay una huelga de basuras, sabe que ya con el primer día las basuras se van a acumular y eso va a generar olores, va a generar enfermedades y que hayan bichos y que hayan otras cosas. Entonces lo que yo veo es que una persona, en este caso la persona durante 2 o 3 días se guarde la bolsa de basura en su casa para ver si eso se arregla o no. Pero claro, también como los ciudadanos pagan, que esto es muy importante decirlo, los ciudadanos pagan impuestos para que el ayuntamiento se lleve esa basura, entonces tampoco los ciudadanos tienen por qué estar guardándose en su casa la basura, porque están pagando para ello. Entonces, para cuidar este principio de la moral, de no ensuciar las calles, pero también exigiendo que, ya que se paga un dinero, que se haga ese servicio, que se guarde 2 o 3 días la basura, uno en su casa, su basura, porque sabe que se van a acumular una serie de basuras, eso va a generar no solo, como hemos dicho antes, también si hay una ciudad muy turística, que viene mucha gente que va a esa ciudad, y lo más seguro es que si uno de nosotros va a una ciudad un día en el extranjero, o a otro sitio de España, por poner un ejemplo, y va a una ciudad que hay una huelga de basuras, no volverá. Y él se ha gastado un dinero para ir allí, y lo ha pasado muy mal porque era verano, tenía que abrir las ventanas, hacía un olor, lo más seguro es que no vuelva esa persona a ese lugar por la mala impresión que ha tenido. Entonces, hay que ser, sobre todo los gobernantes en este caso. Claro, y es lo que hemos hablado antes. O sea, las cualidades, las virtudes que tiene que tener el responsable. Efectivamente. Entonces, por ese miramiento hacia los demás, guardarse en su casa 2 o 3 días la basura, pero luego no es porque se quiera ensuciar la calle o no, sino si una empresa no cumple con los pactos que ha tenido con esos trabajadores, una forma de exigir al gobierno, o al ayuntamiento en este caso, de que, porque al final no olvidemos que es el poder, es el que gobierna a todos los ciudadanos, de exigir a esa empresa de que cumpla y que se recoja la basura. Entonces también es una forma también de ya sacar la basura a la calle, es una forma de exigir de que la gente, de que se muevan las cosas y que no se dejen así. Vale, muy bien. Pasamos a la tercera pregunta, Sheikh Mansour. Dice, Assalamu alaikum hermanos, que Allah les bendiga. Tengo una pregunta sobre una duda relacionada con la oración fúnebre o Salat al-Janaza. Sé que cuando una persona muere se le hace esta oración, pero ¿está permitido o mubah hacer más de una oración para esta persona, esté presente o no lo esté? Bien, bien, en este caso podríamos explicar antes a la gente que... no voy a decir a la gente que no es musulmana, porque la gente que no es musulmana seguro que no conocerá cómo es esta oración fúnebre, sí. Pero puede pasar, y aquí voy a explicar un caso personal que me ocurrió a mí mismo siendo muy poco tiempo musulmán, que entré en una mezquita, esto pasó en Mallorca, visité a unos amigos en Mallorca, unos hermanos, para estar con ellos, y fuimos a una mezquita de Mallorca a hacer la oración del viernes, el Juma, y al acabar ese Juma se hizo un Salat al-Janasa, Salat al-Ghaib, una oración fúnebre para el ausente. Entonces recuerdo que yo no conocía esta oración, y cuando se levantó la gente a hacer esta oración, yo pensaba que estaban haciendo una innovación, estaba pensando que estaban haciendo un bid'a. Sí. Entonces yo me acuerdo que me asusté y digo, uy, a ver qué está haciendo esta gente en este sitio, son muy raros. Y esto me enseñó, entre otras cosas, de que uno antes de emitir un juicio y acelerarse y decir a otros, apresurarse y decir que son unos innovadores o que no saben. Sí, antes de tener perjuicios tenemos que informarnos primero. Efectivamente. Entonces a mí me pasó esto y yo pensando que se habían hecho allí una cosa muy extraña y era una cosa del Islam. Entonces la oración fúnebre consiste en que cuando hay una persona que ha muerto, normalmente es que cuando está el cuerpo presente se pone el imam, quien dirige la oración, delante del cadáver, digamos, de la persona difunta, y se hacen las filas al igual que se hacen las filas de la oración normal, sí, por así decir. Lo que ocurre es que en esta oración no hay ni rukú, no hay ninguna reverencia, ni tampoco hay un sujud, lo que es una postración. Sí.
Es una oración que consiste en recitar lo que se llama el Fatiha, recitar lo que es la primera sura del Corán, luego se recita lo que se conoce como el Salat al-Ibrahimiyya, la plegaria abrahámica, luego se pide por el difunto y luego se hace un dua, una plegaria para uno mismo y para los musulmanes en general. Y así se acaba el Salah. Es un Salah que todo el mundo está de pie y acaba así, de pie. Entonces existe también el caso que existe en el derecho islámico en hacer Salat al-Ghaib, que es la oración al difunto, que consiste en que cuando el difunto no está, se le haga un Salat también, una oración fúnebre a esta persona. Y esto viene dado porque si vamos a la historia del Islam, cuando comienza el Islam con el profeta Mohammed, la pasa con él, hay una persona que es del Habasha, llamado el rey, el rey ahora no recuerdo cómo era el rey de Abisinia, Etiopía, perdón, sí. el rey de Abisinia, en aquel momento cuando estaba el profeta Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, y esta persona, este rey entra al Islam, pero lo hace ocultamente, para que no se sepa. Además era un gobernante, estamos hablando aquí de gobernantes. Y cuando murió este rey de Abisinia, el Najashi, se llamaba así, radiallahu anhu, el Najashi, cuando murió el profeta Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, salió a sus compañeros y les dijo: hoy ha muerto una persona piadosa, Rajul Salih. Entonces, indicando de que había muerto el rey de Abisinia. Entonces se hizo una oración fúnebre, Salat al-Janasa, y se hizo. Entonces esto es correcto, es hacer un Salat al-Janasa. Entonces lo que aquí nos pregunta esta persona es si se puede hacer más de una vez o no. Entonces la respuesta es fácil, y es de que como no existe ningún hadith que nos diga que tiene que ser una únicamente, no podemos decir que sea haram o que sea ilícito hacer más de una. Y además tenemos otro dalil, tenemos otro argumento del Islam, del mismo hadith, un hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que nos dice que en una ocasión murió una mujer, una sahabilla. Sheikh Mansour, antes de contestar esto, tenemos una llamada de Leila desde Barcelona, antes de proseguir. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Bienvenida al OCT. Gracias. Salam alaikum, Sheikh Mansour. Alaikum salam, rahmatullah. Quería formular la siguiente pregunta, que es: el otro día estábamos en un debate aquí en casa hablando de, bueno, que si se podía enterrar a una persona musulmana al lado de féretros de personas que no sean musulmanas, si era lícito y si era correcto. Bien. Muy bien, muy bien. Pues ahora te contestamos, ahora inshallah. Vale. De acuerdo, gracias. Gracias. Bien, Sheikh Mansour. Seguimos con el hadith y luego contestamos a la pregunta de nuestra hermana. Sí. Bien, en este caso, como decía, también estamos hablando de si solo puede hacerse un salat, una oración a la persona que no está presente, al difunto que no está presente, si solo se debe hacer una o se pueden hacer cuantas se quiera. Entonces, como he dicho, como no hay un hadith que nos diga que solo es una y ya está, tampoco podemos decir que es haram que se haga, por ejemplo, en un sitio, o luego se haga en otro, luego se haga en otro. No es haram, ni tampoco es algo mubah, es algo permitido. Y también, y casi hay un dalil, hay un hadith, un argumento de un hadith, que en una ocasión murió una sahabía, una compañera, de las seguidoras del profeta Muhammad sallam, murió, y no, si no recuerdo mal, el hadith era la mujer que estaba encargada de limpiar la mezquita de Medina. Murió y al día o así se le fue informado al profeta de que esa mujer había muerto. Entonces él no lo sabía. Y él dijo: ¿por qué no me lo habéis dicho? Entonces él fue a su tumba, a la tumba de esta mujer, e hizo un salat al-janasa por ella. Y luego hizo dua por ella, también hizo plegarias. Entonces nos demuestra también este hadith de que seguro ya le habrían hecho a ella su salat antes de enterrarla, sí. Efectivamente así fue. Entonces él dijo: yo conocí a esa mujer y quiero hacer un dua, una plegaria por esta mujer. Entonces fue y hizo también un salat al-janasa por esta mujer también. Muy bien.
Entonces, bueno, respondiendo a la Respondemos hermana sobre a la hermana, sí. Entonces, si se puede enterrar una persona musulmana en un cementerio o al lado de difuntos no musulmanes. En este asunto también tenemos que tener en cuenta lo que es dónde nos encontramos también, porque aquí no es lo mismo estar en un país de tradición islámica donde ya existen cementerios ya de por sí que son musulmanes, y también existen cementerios para cristianos y otras confesiones. Y luego también tenemos que tener en cuenta, y esto es importante, de que si uno está en una sociedad donde a lo mejor no hay cementerios para musulmanes, si uno puede, y también si uno puede, también a veces económicamente, porque a veces no tiene dinero para hacerlo. Si uno puede económicamente y puede llevarlo a un cementerio musulmán, como por ejemplo hay en Madrid, hay en Murcia, hay en otros lugares, pues lo puede hacer ahí. Entonces, si uno puede, pues tiene esto. Pero si por tema legal o por otros temas no tiene más que otra que enterrar a su difunto musulmán en un cementerio que no es musulmán, en este caso la Sharia se lo permite, ¿vale? No es porque él no quiera dedicar porque hay que decir que el enterramiento musulmán no es como un enterramiento cristiano, no es como hoy suele ser, por ejemplo, que se hacen en ataúdes, pero Sí. se ponen en nichos. Sí. El enterramiento musulmán, si se puede hacer, lo suyo es que además sea sin ataúd, que el cadáver esté envuelto en un sudario y que se entierre directamente en la tierra, etcétera. Y esa es, digamos, la manera musulmana. Pero hay que decir que no es un wajib. O sea, es lo que busca el Islam, que se haga de esa forma, porque además hay que decir que a veces en las mismas batallas de la historia del Islam, cuando estaba el profeta Mohammed, Sí. la pasa con él, había tantos muertos que habían caído en una batalla que a veces los tenían que enterrar todos juntos porque no tenían ni espacio ni tiempo para hacerlo. Entonces, en este caso sí que lo permite la Sharia, se lo permite por las circunstancias del lugar, Sí, del lugar. más que nada, sí. Entonces no hay haraj, como dice el Islam, no hay ningún... se puede hacer. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta, Sheikh Mansur. Dice, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sheikh Mansur, me gustaría que me respondiese a esta pregunta. Como un buen musulmán estudiante y educado, ¿puede transmitir el mensaje del Islam o explicarlo de manera sencilla? Jazakallahu khairan. O sea, ¿cómo un buen musulmán puede enseñar el Islam de forma correcta? Vale, pues bueno, no sé si tendremos mucho tiempo todavía, nos queda Sí, algo. nos quedan unos 4 minutos. Vale. Bien, más que nada por decir, bueno, las maneras en que uno puede transmitir el Islam son muchas. Está desde escribir libros, desde hacer conferencias, desde dar charlas, de hablar con un vecino suyo, con un amigo, y explicarle lo que es el Islam. Pero un poco para ser breves, porque a lo mejor no tenemos mucho tiempo, es si él mismo ya dice aquí que es un musulmán y es un buen musulmán y es educado, esa es la mejor manera de transmitir el Islam, a través de cómo actúa un musulmán, de los modales que tiene y de sus principios. La mejor manera que uno tiene para transmitir el Islam es esa, de que vean que es una buena persona. Y con eso, aunque parezca muy sencillo, llevarlo a la práctica y ser una persona buena es a veces difícil porque nuestro nafs, nuestro ego nos tira a hacer cosas a veces que no son buenas, pero la mejor manera de enseñar el Islam es siendo un buen musulmán. No hay otra. Muy bien. Entonces, como dice, puede transmitir el mensaje del Islam o explicarlo de manera sencilla, solamente con el comportándose como se debe comportar un musulmán y enseñando a la gente que, o sea, lejos de los perjuicios de la gente, que hay muchos perjuicios sobre los musulmanes. Entonces, comportándose de una forma sencilla y educada, ahí va a demostrar a la gente que no es realmente lo que ellos piensan. Sí, claro, porque este es otro tema también, que a lo mejor se tienen prejuicios sobre el Islam, sobre lo que es un musulmán, de si es una persona radical o otra cosa así.
Y si uno realmente practica el Islam tal y como es, que es le enseña a ser una persona educada, tolerante y que mira por los demás, y luego también hablando también, porque tiene que explicar lo que es el Islam, al final hace transmitir el Islam Muy a bien. los demás. Muy bien, Sheikh Mansour, tenemos otra llamada de Abdel Khalq de Madrid. Assalamu alaikum, Abdel Khalq. Alaikum salam wa rahmatullah. Bienvenido, Abdel Khalq, en nuestro programa. El Sheikh está escuchando, si quiere formular su pregunta. Gracias. Nada, mi pregunta es, tuve un accidente en el trabajo, se me cayó el dumper, conduciéndolo, se me cayó encima y justo cuando me desperté lo tenía encima de la pierna y rompí la tibia y lo que es el peroné. Lo que pasa es que están machacados, se me han puesto una placa y unos tornillos. Lo malo que me han dicho que ya es por vida. Mi pregunta era si eso es haram o no sé cómo explicarte. ¿El qué? ¿Lo que te han puesto en la pierna? Sí, me han puesto una placa y varios tornillos y me han dicho que eso se va a quedar ahí ya por vida, no. Sí, entonces la pregunta en sí, ¿cuál es? ¿Si te lo tienes que quitar o te lo tienes...? No, Sí, no me han dicho ellos que eso no lo, que sí, sí. eso. Entonces que lo... Y llevarlo, o sea, llevarlo así es halal o qué es lo que tiene que hacer. O sea, que si no hay ningún problema en llevarlo. Así es Abdel Khalq, ¿no? Sí, eso es porque ya va a estar para toda la vida ahí. No, no, en este caso incluso es una obligación como musulmán, porque uno de los principios de lo que hablábamos antes del maqasid de Sharia, de los fines de la Sharia, es hifdun nafs, la salvaguarda de la vida humana. Entonces, en este caso es algo obligatorio para ti de conservar tu salud y que esa pierna esté lo mejor posible. Sí, eso Entonces no es. hay ningún mal, para nada. Muy bien. ¿Tienes alguna pregunta, Abdel Khalq? Sí, otra pequeña sobre una muela, porque quiero ponerme una muela, lo que pasa que me han dicho también que atornillada, porque perdí una muela y tengo bastante hueco, las otras se me van desviando y me han dicho que la solución si quieres poner otra para que las otras no se te vaya. Lo que pasa que me han dicho que al ser atornillada y también la misma pregunta, al. Sí, Sí. yo pienso aquí que a lo mejor la pregunta del hermano es el hecho de que tiene que hacer un cambio en el cuerpo humano, si eso es el haram o no. O Entonces, en este caso, sí, sí, no tiene, al contrario, también es algo, mira, por el interés el necesidad, sí. maslaha, el interés de Sí, el masla. lo que es que tu boca esté sana, que tú puedas tener dientes. Incluso si uno va a los libros del fiqh antiguos, incluso antes ahí tenemos en los libros del fiqh que incluso aun siendo para los hombres el haram llevar anillos de oro y cosas de oro, por tema de eso, de que antes había algún accidente o alguna cosa, se pueden poner incluso cualquier cosa, ya sea un diente u otra cosa en el cuerpo que fuese incluso de cosas que no son permitidas en este caso para el hombre como el oro. O sea que en este sentido no hay nada ningún mal. Se puede hacer. Muy bien. Gracias, Abdel Khalq, por llamarnos. Dale, gracias, adiós. Vale, Adiós. Salamat. Con esto, Sheikh Mansour, acabamos nuestro programa. Muchas gracias por estas aclaraciones. Espero que nuestros queridos telespectadores también les haya sido de utilidad todo lo que se ha dicho en este programa. Les recuerdo que nos pueden escribir a nuestro correo cita@cordobainternacional.tv o también llamarnos a nuestro teléfono 916591354 en horario del programa. Muchas gracias, queridos telespectadores, de nuevo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.